Actualmente sabemos que el cambio climático existe y sabemos cuáles son los riesgos y la vulnerabilidad de muchos sectores ante el cambio climático. Particularmente para la agricultura a gran escala, sabemos que ya están sucediendo y van a suceder impactos por los cambios en el régimen climatológico. Y ahí es donde nosotros, en nuestra experiencia, hemos trabajado el tema de agricultura urbana a pequeña escala como una estrategia que puede mitigar y que puede adaptar a nivel de los núcleos familiares y a nivel de las comunidades las adversidades que vamos a encontrar en el tema de la agricultura. Para las ciudades no es sencillo. Nosotros, en la experiencia que tuvimos, la agricultura urbana la hemos colocado como una opción que trae varios beneficios y trae varias complejidades también. Uno, que en el sector urbano el tema de la agricultura es un tema ajeno, es un tema que lo vemos alejado, y entonces hablar de agricultura con la población, con los ciudadanos, hablar en el caso de la delegación Cuauhtémoc, que es particularmente donde yo trabajé y de donde tuve una experiencia muy puntual de agricultura, pues no es sencillo. Y si a esto le adicionamos que hablar además del tema de agricultura urbana, del cambio climático, del tema de vulnerabilidad, del tema de adaptación, del tema del calentamiento global, para la gente son temas abstractos, son temas que los ven muy alejados y no los comprenden en su vida diaria. Y ahí pues es un primer reto y una barrera que tiene que ver con la parte cultural, es decir, cómo cambiamos el patrón de las formas de vida, del desarrollo cotidiano que hacemos en una urbe como la Ciudad de México y cómo podemos gradualmente hacer partícipe a la gente de un tema de agricultura en las ciudades. Y dentro de la estrategia que nosotros definimos para animar a la gente, incentivar a la gente a que se involucrara, creo que hay un elemento muy importante que es poder identificar cuáles son los beneficios directos que estas familias, que estos grupos comunitarios pueden encontrar en una actividad productiva como la agricultura, como los huertos urbanos, que por supuesto se plantea en el traspatio, se plantea en los jardines, se plantea también en el rescate del espacio público. Hay 4 elementos importantes que hay que subrayar. Uno, el impacto social que puede tener una actividad productiva como los huertos. ¿Y en qué tiene que ver el impacto social? Uno, en la economía, es decir, el que tú produzcas tus propios alimentos te va a dar una certidumbre y una seguridad alimentaria, te puede generar un ahorro, te está evitando la dependencia de ir a comprar estos productos al mercado. Otro elemento también importante para nosotros que hemos hecho hincapié cuando lo hemos planteado es la parte de cohesión social, es decir, la agricultura se convierte en una actividad familiar, en una actividad adicional a las actividades cotidianas que hacen y nos permite de alguna manera construir un espacio de convivencia, tanto con las familias como también para sectores o distintos grupos de la comunidad. Entonces, para nosotros es muy importante porque es un elemento que nos permite recuperar un tejido social que hemos visto que a lo largo de este tiempo pues se ha venido desmembrando. Hay otro elemento también importante medioambiental, donde si promovemos una actividad productiva de huertos urbanos lo tenemos que hacer de manera integral y esto significa que tenemos que ver de qué manera vamos a usar los recursos que son necesarios para que esta actividad sea viable. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que tenemos que incorporar ecotecnias para tener un manejo eficiente, un manejo sustentable del agua. Hablemos de captación de agua de lluvia, hablemos de riego por goteo y de igual forma el tema de poder aprovechar nuestros desechos domésticos, el poder producir compostas y lombricompostas que nos permiten abonar nuestro suelo, enriquecer nuestro suelo donde van a crecer nuestras hortalizas, pues es un elemento importante que beneficia y que además disminuye también los impactos sobre el medio ambiente porque no estamos haciendo una extracción de suelo forestal o de suelo de los bosques de la ciudad. Entonces, si a los ciudadanos no les mostramos beneficios tangibles en el corto plazo, difícilmente los vamos a convencer de distraer sus tiempos ya de por sí complicados para una actividad adicional. Dicho esto,
y teniendo este panorama de cómo entrar y cómo motivar a la gente, pues es importante también tener un diagnóstico, cuáles son sus necesidades, cuál es la problemática real, de tal suerte que lo que nosotros estemos proponiendo pues no sea una carga mayor y no sea un problema. Pero no solo se queda en esta etapa, hay otros dos elementos que no podemos perder de vista, y uno es la gestión y la otra la capacidad técnica. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues si ya hemos construido este capital social que es importante, también tenemos que ver cuáles son las fuentes de financiamiento que tenemos en el escenario institucional. Tenemos que identificar cuál es la oferta institucional en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, local. Tenemos que identificar qué otras entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, están promoviendo el tema, están facilitando el que se puedan desarrollar actividades de agricultura a pequeña escala en las ciudades, y tenemos que promover y formular proyectos que sean viables en la parte técnica, en la parte financiera, en la parte económica. Suponiendo que todo esto en un escenario muy positivo marchar en adelante, vienen otros elementos y son los que ya en esta experiencia propia nos enfrentamos. En el año 2010, en ese entonces como funcionario del gobierno local, se lograron conformar 13 proyectos que conjuntamente, en este caso con el gobierno de la Ciudad de México, se logró gestionar a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. En el inicio fue un escenario muy positivo. Se logró tener en estos 13 proyectos cerca de 90 vecinas y vecinos que representaban poco más de 80 familias, y ahí ya cuando aterrizamos, ya cuando bajamos el recurso, cuando se instaló finalmente toda la infraestructura para poder llevar a los huertos, nos enfrentamos ya a problemas estructurales reales. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues primero teníamos que contar con un proveedor consistente y competitivo, es decir, teníamos que encontrar materiales de calidad y teníamos que encontrar también que estos materiales tuvieran precio. Y a lo mejor hoy en día no es tan complicado, pero hace 6 años no era tan sencillo tener estos proveedores. 2, pues efectivamente tener una capacidad técnica que pudiera instalar todo este equipamiento y una capacidad técnica también que pudiera dar un acompañamiento permanente a todas las actividades inherentes a los huertos, a la producción de hortalizas. Otro elemento también importante era poder ir animando, por un lado, a más ciudadanos, ir animando también en la parte institucional pues a más servidores públicos, de tal suerte que fuera consolidándose esta actividad. Resuelto el tema del proveedor, que no era sencillo, resuelto el tema de la capacidad técnica, resuelto esta parte de acompañamiento institucional, nos enfrentamos también a realidades que padecemos y lo tenemos muy arraigado, es la realidad político-electoral, es decir, después de este esfuerzo que se hizo en el 2010, 2011, 2012, vino el cambio de gobierno a nivel estatal, en el caso del Distrito Federal, vino el cambio de gobierno en la delegación Cuauhtémoc, y pasaron 2 cosas. Si bien se fortaleció institucionalmente el tema porque hubo una consolidación del área ambiental que se iba a hacer cargo de estos huertos y hubo un aumento del personal, es decir, hubo una capacidad humana mayor, lo cierto es que también hubo un debilitamiento del presupuesto que no permitió desarrollar adecuadamente estas actividades, ni desde el gobierno local, porque no había estos recursos, ni desde el gobierno estatal, porque finalmente ya no había esta empatía. Y eso fue uno de los elementos importantes que empezó a tener merma, que empezó a desincentivar finalmente a los participantes. Y ese es un problema también que no debemos perder de vista porque es un tema estructural. La falta de entendimiento que hay al interior de los mismos servidores públicos, pues al final también se puede convertir en un obstáculo. Y ahí yo creo que vale la pena rescatar y retomar el elemento principal de la agricultura urbana y cómo si es una posibilidad real para el tema de adaptación a las adversidades y a los riesgos que va a correr la agricultura a gran escala. Uno, los esfuerzos locales, como lo decía, el tema de que la familia, el núcleo familiar, las comunidades puedan tener autosuficiencia, puedan tener su seguridad alimentaria, puedan tener soberanía alimentaria, es un elemento que puede ir
disminuyendo estos riesgos, hacernos menos dependientes de las grandes producciones, de las agriculturas a gran escala, de monocultivos, que son los que se van a ver afectados, es un elemento medular. Dos, que no podemos perder de vista que la parte de los beneficios ambientales que acompañan a este beneficio social, también cabe destacarlo con las instituciones y con todos los actores que deben de estar involucrados. Actualmente de esos 13 proyectos, en realidad debe de haber cerca de 5 o 6 proyectos que siguen con vida, porque la gente se desanimó, porque pues las realidades también de los individuos pues no son sencillas y no dependen de esta actividad, finalmente tienen sus actividades económicas principales, por el mismo desánimo que las instituciones en su momento generan por pues ignorancia, por desinterés y porque arrastramos la misma visión urbana sobre el tema de la ruralidad y sobre el tema de la agricultura en el caso de la ciudad. Es un esfuerzo difícil el invitar a la gente a una actividad que tradicionalmente no es de su realidad, cuando además llevamos años y décadas en un tema donde el desarrollo se piensa como urbano y como este escenario industrial sobre el tema rural, pues es difícil sacudirnos. No debemos de claudicar porque en este universo de gente sí encontramos sensibilidad, sí encontramos entendimiento, sí encontramos ánimo de hacer esto. 3, tenemos que ser incisivos con las instituciones públicas, con las entidades, para que puedan retomar, considerar y realmente dirigirse a los temas vinculados con el desarrollo local sustentable. Tenemos que tener mejores estrategias de comunicación y difusión de todos los beneficios directos e indirectos del desarrollo local sustentable y en este caso del tema de la agricultura a pequeña escala que se pueda estar desarrollando en las ciudades. Y 4, estamos convencidos de que estos pequeños esfuerzos locales gradualmente pueden ir sumando en esta autosuficiencia alimentaria que nos va a permitir reducir los impactos que se van a estar presentando en el escenario agrícola a nivel global.